Señoras y señores, empezando acá el programa de análisis a la medida, hoy que es viernes completamente en vivo por TN23. Sandy, ¿cómo estás? ¿Lista para esta noche? Lista, Julio, muy buena noche. Llegamos al viernes de mucha información, de mucha lluvia también, así que tome sus precauciones. Sí, Hay sí. análisis que es importante no dejarlos, no concluir la semana sin tratarlos, Julio. Correcto, correcto. Y el primero es impresionante, ¿no? Y lo hablábamos acá mientras estaba pasando este inicio del programa. Mazatenango, al menos la Asociación de Restauranteros, no va a dejar entrar a partir del próximo 21 de septiembre si no se muestra el carnet de vacunación. Así es que si usted quiere ir a Mazatenango, tiene que vacunarse para poder ingresar a los distintos restaurantes. Pero vamos a mostrarles entonces el pronunciamiento y estas reglas que establecieron el gremio de restaurantes en Mazatenango y comencemos el análisis. Me parece muy bien. Veamos ese contexto entonces. Sobre esta campaña denominada Nos toca protegernos, se pronunció la gremial de restaurantes adscrita a Cámara de Comercio, que indicaron que varios negocios están tomando sus propias medidas para evitar la expansión de la pandemia. En cuanto al tema de las decisiones que están tomando algunos restaurantes, como bien mencionaba, los de Mazatenango, realmente nosotros siempre hemos querido y respetamos la decisión de cada empresa, pues como bien sabrán, cada empresa toma sus medidas. Sin embargo, nosotros también vemos que esto es una necesidad, porque hay algunos que ya por la misma presión, por el mismo miedo de los cierres, por el mismo miedo de que están perdiendo su negocio, están tomando ciertas medidas. Representantes de dicho bloque de restaurantes detallaron que todos sus colaboradores están vacunados contra el COVID-19. Sin embargo, en 18 meses de pandemia, el sector dejó de generar 25,000 empleos y la presente ley seca impacta en el 35% de su nivel de ventas. Bueno, yo creo que está claro, ¿no? Y en este caso, Sandy, televidentes, estamos viendo no una medida gubernamental, no una medida de las autoridades locales, estamos viendo una medida del propio gremio de restauranteros, que aquí hay 2 o 3 cosas que hay que destacar. Número 1, lo que ellos afirman de que ya vacunaron o hicieron que se vacunaran todos sus colaboradores. Parece una medida bastante acertada, pero lo otro es lo que decíamos, a partir del 21 de septiembre, pues si usted no se ha vacunado y no puede presentar el carnet, tendrá que irse a otro departamento, a otro lugar, porque al menos en los restaurantes de Quetzaltenango, como medida precautoria, no va a poder ingresar. Bueno, malo, anárquico. Vamos a analizar positivo. este punto, Julio, porque se pueden tomar este tipo de medidas, Claro. se pueden tomar este tipo de políticas al final sin hacer la consulta o tener un aval de una autoridad local, por ejemplo. También para saber entonces, porque ahora con tantas restricciones o tantas medidas que cada sector impone o que está haciendo frente entonces de cierta forma al COVID-19, que nos queda esa duda, ¿no? ¿Es legal? ¿Es ilegal? ¿Sí hay que acatarlo? ¿No se debería realizar? Legalmente, ¿cómo lo podemos tomar? Partamos de una base. Obviamente no es una medida impuesta por ninguna autoridad, pero sí estamos de frente y delante a lo que es uno de los derechos fundamentales. Por eso es importante conocerlos. ¿Cuál? El de la propiedad privada. En cada negocio privado, que al final de cuentas es eso, propiedad privada, puede existir aquel término de nos reservamos el derecho de admisión. ¿Por qué? Porque están entrando a una propiedad privada, simple y sencillamente. Pueden tomar esa medida ellos como restauranteros. Por supuesto que pueden, ¿no? Porque al final de cuentas pueden decidir inclusive no solo con ese criterio, sino que venderles a unas personas y a otras no, por la razón que sea. Hoy, o mejor dicho, en esta semana lo hacen precisamente ante la pandemia del COVID-19. Ilegal no es, hasta cierto punto anárquica es un poquito, pero también necesaria puede ser. Totalmente. Y en Europa es que esto es lo que está pasando. Aunque algunos gobiernos están siendo cuestionados por sus propios gobernados como gobiernos precisamente autoritarios, anárquicos, Francia, Italia, Chile, que está pasando toda esta situación, pues es una situación también que creo yo se va a volver tendencia en todo el mundo, Sandy. Mira, a mí lo que me llamó mucho la atención fue que Mazatenango haya iniciado con esta política. Sí, tomó esa iniciativa. Porque te esperarías que, por ejemplo, tal vez a nivel de capital se pudiera realizar, pero no. Y hemos hablado que en muchos municipios la población no se está cuidando tanto
vemos a personas que están sin mascarilla, Así es. vemos los porcentajes de vacunación también que son bajos a nivel pues departamental, pero vemos acá que también se están tomando medidas y Mazatenango hoy sorprende, el gremio de restaurantes sorprende con este tipo entonces de políticas que van a empezar a funcionar a partir del 21 de septiembre. También te diría, como una hasta motivación para la gente de que si los quiere visitar, pues bueno, vaya a vacunarse también. Sí, fíjate que pienso yo que antes de ver los primeros datos, esto obedece a algo que creo lo hemos dicho también a la saciedad aquí en A la Medida. No esperemos que sean las medidas gubernamentales o otras cuestiones o las medidas de las autoridades locales las que nos protejan. Deberían, ¿no? Porque ese es el deber ser de las autoridades. Pero ante la falta de algunos vacíos que se presentan en esa situación, pues la medida la tenemos que tomar todos y cada uno de nosotros. Y aquí hay un grupo de personas, el gremio de restauranteros allá de Mazatenango, que dicen, bueno, damos el paso al frente. ¿Quiere visitar nuestros restaurantes? Sí, preséntenos entonces que ya se vacunó. De lo contrario, no lo dejamos entrar. Duro. Sigo diciendo, Duro. pero necesario. Totalmente. Y mira, otro punto que también he de destacar es la organización que tiene este gremio, porque también, por ejemplo, un restaurante pudiera tener este interés de hacerlo, pero también sabe que si impone esta política y solamente él o muy pocos están entonces con la misma, No va a tener éxito. igual hay otras opciones, entonces va a perder ventas en vez de pues generar esa conciencia en la población y en sus clientes. Pero esta agrupación, es decir, en Mazatenango ya todos los restaurantes se pusieron de acuerdo. Así es. Nadie va a recibir gente sin que presenten su carnet de vacunación. Y eso es importante porque va a ser una competencia leal, ¿no? Leal. Veremos qué es lo que pasa, si esto tiene o no éxito, si se revierte o si crece como una bola de nieve y se expande a otros departamentos. Vamos con los primeros datos para usted, por favor, allí en pantalla. Y es que, Sandy, países que ya mencionamos, Francia, Chile, Italia, entre otros, están ya exigiendo la constancia de vacunación contra el COVID-19 para varios actos, para viajar, para varios trámites, para ingresar a lugares públicos. De lo contrario, no se puede. Parece ser una medida extrema, ¿no? Pero a la vez efectiva para lograr el mayor porcentaje de inoculación en esos países. En Guatemala, hay que decirlo, todavía no es obligatorio por parte de alguna disposición legal o gubernamental. Pero llama la atención esta medida que hoy analizamos, que es preventiva, tomada por los restauranteros de Mazatenango y que han anunciado a través de las redes sociales que solo permitirán el ingreso a sus establecimientos de personas que presenten el carnet de vacunación. Y ante la pregunta que todos nos hacemos, y que es lógica, ¿no? Y con eso iniciaste preguntando si es o no legal, no es que sea legal o no, es simple y sencillamente el hecho de que por ser propiedad privada, ellos sí lo pueden hacer. Medida de prevención hasta para ellos, ¿no? Totalmente. Qué bueno. Establecen sus propias normas de convivencia. Así y mira, es. la verdad es de que pues también esperemos que estos lugares puedan mantener todas las medidas de bioseguridad, porque desde el momento en el que establecen como una prioridad también el atender a personas vacunadas únicamente, me da a entender que sí están cuidando entonces esas medidas de bioseguridad, que están manteniendo el distanciamiento, las mesas entonces con ese distanciamiento requerido, los controles en cuanto a la aplicación de gel o la sanitización constante, incluso de las áreas, porque es un plan completo, Julio, correcto, en el cual no es solamente decir, bueno, solo vamos a recibir a los vacunados y nos descuidamos de otra parte. No, tiene que ser un plan en donde se debe cuidar cada detalle para poder hacer ese ambiente o ese lugar un lugar seguro también. Incluyendo el mismo aforo, ¿no? Porque es que esto también puede llegarte, digamos, si es para 100 personas el restaurante, te pueden llegar 90 o 100 y hasta en eso tendrás que tener cuidado allá con esta decisión de los restauranteros de Mazatenango de cuidar el aforo a la mitad para verdaderamente cuidarse y para que esto empiece a ser una especie de tendencia, una especie de moda, un ejemplo a seguir, no sé, un modelo, un plan piloto que podrá implementarse en otras situaciones, siempre y cuando pues sea, como repito, la propiedad privada, porque al final de cuentas por disposiciones locales o gubernamentales, no lo estamos viendo, o al menos tampoco es que están teniendo el éxito que se esperaría por parte de la población. Totalmente, Julio. Y es Ni que la aceptación. Total. Y mira, esto va a generar, la verdad, que opiniones encontradas, creo yo. Sí, especialmente en la población que no se quiere vacunar o que no lo ha hecho porque se oponen entonces. ¿Discriminación? O de verdad. Exactamente, pero miren, realmente yo creo que es por su salud, por su bienestar. Si yo miro un lugar, voy a un restaurante
O tengo dos opciones, un restaurante que tiene todas las medidas de bioseguridad versus un restaurante que más o menos las tiene, yo voy a preferir ir al que tiene y me ofrece a mí ese resguardo, esa protección también, porque ir al otro va a ser también arriesgar y jugar a una ruleta rusa, ¿no? Entonces, yo creo que debemos entonces apuntar por esta medida, porque al final ellos se cuidan, pero también nos cuidan. Es que ese es el lema al final. Ahí está el éxito. Y me llama la atención, en positivo, he de decir, que esto se dé allá en la Costa Sur, porque es uno de los lugares que más he visitado durante el año pasado, y sobre todo, pero también, como le hemos dicho acá, ¿no? En Alamedía, uno de los lugares, la Costa Sur, donde más he podido ver el no uso, por lo menos de la mascarilla. Y haciendo el calor y tantas cuestiones ahí también, por lo cual no utilizan, ¿no? Pero ¿cómo está la situación actual del COVID-19? Porque hay que analizar este punto, Julio. Claro, porque las medidas se toman por algo, ¿no? Exacto. Es necesario poder establecer ese tipo de medidas, es necesario que lo puedan replicar en otros lugares, por ejemplo. Vamos con otros ¿Analizamos datos? eso? Sí. Claro que sí. Vamos con los datos, por favor, ahí en su pantalla, porque precisamente la última actualización, Sandy, presentada por el Ministerio de Salud, muestra que ayer jueves 9 de septiembre se registraron 4.800 nuevos casos de COVID-19, de un total de 17.973 pruebas realizadas. En total se han registrado ya más de 500.000 casos de COVID-19 detectados desde el inicio de la pandemia. De ellos, el Ministerio de Salud estima que más de 47.000 casos se encuentran activos. Lastimosamente, también 12.600 personas han fallecido. Ojo que yo quiero llamar a la conciencia de las personas con este dato. Imagínate, se estima que son 47.000 casos activos. ¿Te recuerdas de los países que más tuvieron problemas hace unos cuantos meses atrás con relación al COVID-19? Podemos contar a India, podemos contar Brasil, algunos países grandes, ¿no?, en cuanto a su población, como México. Hoy por hoy, de esos 3 países que acabo de mencionar, que son gigantes en cuanto a población, Guatemala tiene más casos activos reportados. ¿Te imaginas tú? Grave, ¿no? Grave. Gravísimo, la verdad. Complicada la situación que se reporta, Julio. Y cada vez entonces nos preguntamos, ¿es necesario poder tomar ciertas medidas como estas, por ejemplo? Yo creo que sí. Yo creo que al final, entonces, si la población no quiere hacer caso de cuidarse, de protegerse, de vacunarse, entonces hay que tomar medidas. Mira, al final, cuando a ti te ponen restricciones para que evites, por ejemplo, visitar los restaurantes, te cierran los restaurantes porque tú no estás vacunado, casi que te obligan entonces a que te cuides. Claro. Y qué contradictorio o qué difícil que se tenga que hacer así, pero si no es de esta forma, probablemente hay personas que no lo van a hacer. Hoy son restaurantes, mañana podrán ser cualquier otro tipo de negocios. Al final, lo que creo que va a pasar es lo que hemos dicho también en otras ocasiones. Tarde o temprano, aunque ahora es optativo, se va a volver una situación obligatoria. Hay que decirlo otra vez, nuevamente, durante esta semana, no nos vamos a cansar, fuera de que se cuide. Algo está pasando en Guatemala y no solo en nuestro país, algo está pasando en el mundo. Se ha detenido bastante el ritmo de vacunación, como que, no sé, como que se dio la costumbre, se perdió el miedo o se perdió la confianza, no sé qué es lo que está pasando, pero es un fenómeno que se está repitiendo muy drásticamente en varios países y Guatemala no es la excepción. Totalmente. Y a pesar de que ahora hay varias dosis que se están aplicando, que se tiene el lote también, Julio, que hay más centros de vacunación, incluso hay varios que estarán funcionando los fines de semana. Solo este fin de semana hay 9 centros de vacunación en el área metropolitana. Hay algunos que funcionan incluso 24 horas. Sí. Estaba viendo hoy el caso del Campo de Marte, que también está a las 24 horas, retomó este horario, Julio, y es una cantidad de personas que están entonces en esa fila vehicular. Ya vemos desorden también porque hay gente que se está colando y está haciendo un tráfico en este punto, pero de verdad, hay que ser ordenados. Es Guatemala hasta en eso. Y qué difícil, porque hay muchas personas que llevan horas esperando su turno y hay otros que se la llevan de vivos. El aprovechado, el vivo. Exactamente, entonces hay que ser ordenados, por favor, y ser respetuosos con las otras personas también. Pero lo que muestra también es de que está, pues, acelerándose un poco el interés. Ojalá que se mantenga así, Julio, para que las personas también puedan vacunarse y que esto se replique en los departamentos también, pero que sobre todo en los departamentos puedan tener las dosis, porque cuando hemos hablado aquí de la vacunación, he tenido a algunas personas que me dicen, mire, yo me quiero vacunar, pero dicen que no hay vacunas, entonces, ¿qué hago? Y otros me dicen, me tocó que irme a vacunar a la capital porque aquí todavía no han llegado. Entonces también es de ir acercando esa posibilidad a la población. Factor importante dentro de todo esto, fuera de las medidas y ya de lo que estás hablando en este momento, el hecho de que hay
ahora podemos sí decir millones de vacunas, ¿no? Ahora hay que ponerlas rápido, ahora hay que llegar a la población también, hay que informar a la población y es cierto, tal vez se ha dado un pequeño repunte de vacunación en estos 2 últimos días, probablemente, que esperemos que siga creciendo. Bueno, pues ahí tenemos este primer tema, ¿no? Con relación a lo que está pasando. Ahora, hay un tema con el que vamos a regresar que es preocupante, y no solo por el ejemplo que vamos a poner, es preocupante porque cada vez son más los temas de violencia extrema, inclusive en contra de la mujer, que llegan a los casos de femicidio. Por supuesto, hay una muerte que se registró durante esta jornada que hay muchas hipótesis, pero todavía no hay una persona responsable. Lo estaremos analizando entonces al regresar. Lo invitamos a usted que siga con nosotros. Por favor, ya sabe que no cambie porque nosotros somos a la medida. Desde octubre del año pasado, Blanca Lesbia Ramírez Chacón comenzó a recibir apoyo psicológico y talleres de emprendimiento en Fundación Sobrevivientes. Luego, su hija Angie Nicole Cáceros Ramírez también recibía terapias psicológicas por encontrarse en un cuadro de violencia intrafamiliar. Es trabajadora, es una adolescente a la cual nosotros reconocemos a ambas como víctimas y pues lastimosamente ellas eran parte de nuestro equipo de usuarias, estuvieron participando en ciertas actividades con nosotros desde alrededor de octubre, agosto del año 2020. En estas actividades pues nosotros tratábamos como de emprender, de hacerles tener herramientas para que las propias mujeres pues salgan de todas estas situaciones donde son víctimas. Asimismo pues recibieron atención psicológica, de esta atención psicológica pues se pueden derivar ciertas cuestiones que pues a nivel clínico no tengo como que el vocabulario, herramientas necesarias, pero sí se necesita un acompañamiento para gestión de emociones. Obviamente pues este proceso de gestión de emociones puede ser propiciado pues por violencia intrafamiliar, por ciertos aspectos que lastimosamente en Guatemala es normal. Pese al seguimiento que tenían por ser víctimas de violencia, nunca se realizó una denuncia contra el presunto agresor. Pues lastimosamente es un tema clínico y por lo tanto es como restringido pues por la ética profesional de la psicóloga que le hace el acompañamiento. Sin embargo, sí nosotras a nuestras usuarias cuando nos manifiestan algún tipo de alertas rojas, nosotros mencionamos el acompañamiento que se puede dar. Sin embargo, en este caso lastimosamente no se contó con el valor, si se puede ver así, para que ella haya podido denunciar y haya podido hacer ciertas menciones de cosas que a ella le afectaban a nivel personal. Una semana antes del asesinato, doña Blanca terminó un programa de terapia grupal y fue la última vez que llegó a la Fundación Sobrevivientes, mientras que Angie tenía cita el día que fue localizada sin vida. Desde el domingo 5 se abrió la investigación por la desaparición de Angie y de doña Blanca. En este año del periodo, el tercer periodo que tenemos registrado de alerta Isabel Claudina, tenemos 34 mujeres que perdieron la vida, de junio del año pasado a julio de este año. Es lamentable, hemos hecho los esfuerzos por parte de las dependencias y con los recursos que tenemos para poder ubicarlas. Se han salvado muchas vidas porque tenemos el 88% de efectividad. Sin embargo, estas lamentables pérdidas que azotan a nuestro país y a las familias y muy particularmente hacia las mujeres en su máxima expresión, cuando son ya dentro del tipo penal de femicidio. Aquí exhortamos a la población a que hagan el llamado a la línea 110 o 1572 para poder activar inmediatamente si tienen la menor sospecha de que una mujer está en peligro o no regresa a su casa y poder activarlo y el mecanismo y poder dar continuidad para encontrarlas. Pero particularmente el propósito y el fin es encontrarlas con vida. La investigación pasó a la Fiscalía contra Femicidio. La Fundación Sobrevivientes destacó que se adherirá al proceso como querellante. Bueno, lamentable situación, ¿no? Una tragedia dual. Madre de 52 años, hija de 16 años, ambas pierden la vida a través de esta figura legal llamada femicidio, que es el asesinato realmente de mujeres con esa violencia extrema, con ese odio, con esa situación de género, ¿no? Ahora, aquí la cuestión es que cuando entras, evidentemente, ese círculo vicioso de la violencia intrafamiliar,
es muy difícil tomar ciertas acciones. Y evidentemente una de las acciones más difíciles y que hay que romper con esos paradigmas es el hecho de la denuncia y del alejamiento del victimario. Porque el círculo de la violencia consiste en una etapa de acumulación de tensión, la etapa de manifestación violenta que puede darse dentro de las 5 formas de la violencia contra la mujer, y después la etapa de arrepentimiento, donde viene aquello de que, perdón, ya no vuelvo a hacer, y se vuelve a empezar el ciclo de acumular tensiones para volver a la agresión. Esto no cambia. Y aquí lo que llama la atención es que a pesar de que eran víctimas de violencia, iban a terapia, mas no hicieron ninguna denuncia. Julio, yo creo que el punto de motivar a la población a que pueda denunciar es el punto que al final hace falta ir reforzando. Sí, así es. Porque, por ejemplo, qué bueno que estaban buscando entonces una atención. Es decir, ellas querían recibir la ayuda. Sí. A veces podemos decir, desde este punto donde yo estoy afuera del problema, yo puedo decir muy fácil, hay que denunciar, hay que buscar ayuda, hay que decir no a la violencia, al maltrato. Es muy fácil porque no lo estoy viviendo. Pero una persona que está sufriendo esta situación, donde sabemos que ha recibido un nivel de manipulación grande como para no denunciar a la persona, más si es alguien que quiere, imagínate, y es difícil porque cómo puede uno querer a alguien que le hace daño, pasa, la verdad. Relación enfermiza. Claro, y al final entonces buscan ayuda, pero no se atreven a decirlo abiertamente, sino que son llamadas de auxilio indirectas que se lanzan y que a veces, Julio, la gente cercana ni siquiera se da cuenta. O dice, de plano le gusta que le pegue, entonces ¿para qué me voy a meter yo a problemas? Y no es eso, va más allá. Sí, va mucho más allá de romper ciertos paradigmas y ciertos tabúes, porque por ejemplo, viene la cuestión siempre, bueno, no siempre, ¿no? En muchos casos de que, bueno, pero si denuncio, pues si me voy, si meten preso al agresor, ¿cómo mantengo a mis hijos? ¿Cómo me mantengo yo? ¿Cómo vivo? ¿Cómo salgo adelante? Y eso pues es un paradigma falso que debe de romperse. Una de las cosas importantes en este tema es el hecho de la efectividad estadística, al menos que está teniendo esa alerta Isabel Claudina, porque para llegar a la alerta Isabel Claudina se tuvo que vivir muchas desapariciones y muertes a través de femicidio de mujeres. Todavía persisten y eso es lamentable. En este caso, dentro de las líneas de investigación, mira cómo es esto, hay que investigar inclusive al esposo y padre, ¿no? Porque madre e hija, quien ya tenía antecedente de violencia en contra de la mujer. Bueno, no estamos diciendo que es esa persona, pero es una de tantas hipótesis. Es una de las hipótesis que habrá que seguir. Porque lo de este caso también, lo que llama la atención es que hay diversas hipótesis, pero todavía no hay pues una persona que pueda ser la principal sospechosa para ir entonces por esa línea de investigación. Ahora son varias líneas que el Ministerio Público tiene que seguir para tratar de armar una escena al final del crimen, cómo se pudo registrar la situación, cómo ellas fueron trasladadas. Fue una o varias personas, para trasladar a 2 personas, imagínate. Yo diría que no solamente es una persona, debe haber más gente aquí implicada, pero ¿quiénes? ¿Quiénes pudieron ayudarle? Porque imagínate, el caso, por ejemplo, hipotético, que pudiera ser el esposo, ¿quién le ayudó? Exacto, fuerza, coacción, engaño, violencia, ¿qué es lo que hubo ahí? ¿Cómo las engañaron? ¿Cómo las mataron? Realmente es una investigación bastante profunda que debe hacer el Ministerio Público, porque aquí estamos viendo 2 muertes. Más porque hay datos en el testimonio que no cuadran, supuestamente que estaban acompañadas de otras 2 personas. ¿Y las otras 2 personas? ¿Cómo se sabía que estaban ahí esas 2 personas? ¿Quiénes eran? ¿Ya presentaron la denuncia, su testimonio? No lo sé. Vamos con datos. Adelante. Claro que sí. Ahí tenemos los primeros datos, y es que la violencia más extrema en contra de las mujeres, Sandy, se encuadra dentro de la normativa legal guatemalteca como el femicidio, y en algunos casos, cuando es dado por fuerzas de seguridad, se llama feminicidio. Generalmente la violencia en contra de la mujer que llega a este límite se va dando también de una manera paulatina y empieza por la más leve de ellas, que probablemente sea la violencia verbal. Suele suceder que dentro del círculo de la violencia, las mujeres creen, Sandy, que en la fase de arrepentimiento cesará todo tipo de vejamen en contra de ellas. Sin embargo, estadísticamente,
es verdaderamente por ello un círculo vicioso, pues al momento de pedir perdón empieza nuevamente la fase de acumulación de tensiones hasta llegar a un nuevo acto de violencia. Entonces, esto debe de cambiar, debe de generar otro tipo de situaciones. 110, 1572 son las 2 líneas telefónicas a las que puede llamar usted o cualquier persona que pueda estar evidenciando alguna situación de estas de violencia en contra de las mujeres. Efectivamente. Y aparte también sabemos que otro de los motivos por los cuales a veces no se denuncia también una situación de violencia es por el señalamiento de la sociedad y la pena que puede dar. Entonces, porque sobran muchos dedos que te puedan señalar, Julio, claro, pero muy pocas personas a veces te ofrecen el acompañamiento y el apoyo y te orientan. Entonces, también por esta situación a veces hay víctimas que no se atreven a denunciar. 2, no confían en el sistema probablemente también. Sí. Y por eso es de que es importante que se le dé seguimiento, acompañamiento, entonces que sea un acompañamiento integral. Y en los casos donde se esté dando atención psicológica o de otra índole a una persona que sufre de violencia, que no se quede solo en eso, sino que de verdad se le dé acompañamiento legal y se le pueda entonces empoderar a que pueda denunciar la situación, porque no es solamente de, bueno, voy a darle ayuda psicológica y si no quiere denunciar, pues que no denuncie. No, la denuncia es una prevención también. Totalmente, es parte de la prevención más efectiva que se puede tener en un nivel primario de este tipo de hechos delictivos. Vamos a analizar otros datos también, siempre relacionados a este lamentable caso, porque dentro de las medidas más oportunas y para seguir en consonancia a lo que estabas diciendo, Sandy, para poder prevenir, combatir y erradicar males mayores derivados de la violencia intrafamiliar o contra la mujer, está en primer lugar la denuncia, pero a su vez la denuncia también puede ir acompañada de otro tipo de acciones. Por ejemplo, la solicitud de medidas de seguridad, una orden de alejamiento, ¿no? Las cuales se otorgan por un plazo de 6 meses que a la vez pueden ser prorrogables con el objeto de distanciar al agresor de la víctima, al victimario de la víctima, para que no pasen cosas mayores. En este caso en particular, las autoridades aún no logran establecer alguna línea de investigación sólida que pueda orientar quién es el responsable de un doble femicidio. Sin embargo, un aspecto importante a considerar, ya lo mencionamos, es el antecedente de violencia que contaba el esposo de una de las víctimas y lamentablemente pues padre también de una de ellas. Ahora, está bien que se haya logrado, digamos, un nivel de efectividad con esta alerta Isabel Claudina. Ahora, ¿cuál es el nivel de efectividad que se logra en tribunales? Ahí habrá que ver, ¿no? O sea, cuántos de estos casos que sí se investigan llegan a juicio y se obtiene averiguar la verdad, ya sea para la absolución o para el castigo, ¿no? Que en todo caso, si vas a llevar a alguien a juicio es porque tienes elementos pertinentes de prueba para que se den los castigos también correspondientes. Aquí es un sistema integral, Julio, que debe irse fortaleciendo, aparte de ello fortaleciendo con distintas campañas, programas también para que puedas informar a la población, el acompañamiento que se le pueda dar a una víctima y llegar un poco más allá, porque no basta solo con dar asesoría o acompañamiento psicológico, sino convencer al final y plantear la prevención en cuanto a que representan o tienen un peligro también, porque a veces se cree con que no, ella no lo va a volver a hacer, si lo hace una vez y otra vez, de verdad, tú decías, se vuelve un círculo vicioso al final, que esta persona pues siempre en el círculo de la violencia siempre se va a arrepentir, siempre va a pedir perdón, siempre va a regresar entonces a los golpes porque la quiere, porque esa es su forma de amar, y no es así. Realmente quien lo quiere a uno no lo va a maltratar, quien lo quiere ver el bien, Julio. Esos amores enfermizos de verdad se deben entender. Pero llega un punto en el que ya se empieza a creer que sí, porque me quiere, entonces me está corrigiendo. No, ya basta de estas situaciones, pero es difícil poder entender esta situación. Hay un video que quiero recomendar acá precisamente para todas las mujeres víctimas de este tema, que se llama Hoy recibí flores, hoy recibí rosas, donde esto se empieza a dar con los hechos de violencia que son menores, verbales, golpes, riñas, hasta que la última vez que esta mujer decía, pero va a cambiar, tal y como tú estás diciendo, recibió flores, pero fueron las flores que le llevaron a su tumba. Así que cuidado con eso. Y si nosotros de verdad nos damos cuenta de alguien que está sufriendo por estas cuestiones, démosle acompañamiento, porque nosotros también podemos marcar esa esperanza
para estas personas que muchas veces quieren que les ayuden, pero no saben cómo pues pedir el acompañamiento porque les da pena, porque les da miedo también, Julio. Entonces, si podemos darles ayuda y podemos ser ese apoyo que están buscando, también es importante hacerlo. No lo veamos como una causa perdida, sino como una oportunidad que tenemos incluso de poderle salvar la vida a alguien. Salvar la vida a alguien, es correcto. Muy bien, ahí lo dejamos para que usted analice en casa el tema. Ahora, hay otro, ¿no? Hoy estuve circulando por varias partes del departamento de Zacatepeques, incluyendo pasando por la antigua Guatemala y otros aldeas y municipios. Algo que me llama la atención, el número interminable de túmulos, pero hablaremos de túmulos que están causando problemas entre pobladores y autoridades. Así es, regresamos con este análisis, no se lo pierda. ¿Quiere saber en qué lugar del país se armó aquí el problema entre autoridades y pobladores por los túmulos? Se lo contamos al regresar. Correcto, usted recuerde que nosotros somos a la medida. La Ley para la Circulación por Carreteras libre de cualquier tipo de obstáculos establece en el artículo 3 que, sin previo aviso al Ministerio de Comunicaciones y Caminos, procederán a retirar todo tipo de obstáculos que impidan o dificulten la libre circulación de vehículos. Por lo que este jueves, brigadas municipales, agentes de la Policía Nacional Civil junto a Caminos, retiraron algunos túmulos que fueron colocados por pobladores de la aldea Niño Perdido en Salamá, Baja Verapaz. Sin embargo, los vecinos se opusieron a la remoción y obstruyeron la vía. Al respecto, autoridades del Ministerio de Comunicaciones señalaron que entablarán conversaciones con los líderes para buscar soluciones y evitar percances de tránsito. La Ruta Nacional 14, en el kilómetro 148, se procedió a remover unos túmulos que la comunidad había colocado. Eran 7 túmulos en total, se lograron remover 2 antes de la comunidad interviniera y no nos dejara seguir con nuestro trabajo, nuestra labor de mantener las vías libres de túmulos, como bien dice la ley. El día de ayer se presentó la Procuraduría de Derechos Humanos al sitio y se entabló un diálogo. Vamos a seguir con el diálogo con la comunidad para buscar unas vías alternas para no tener túmulos, pero tal vez poder construir reductores de velocidad de otra manera o tener alguna pasarela. Pues es una situación que se repite mucho en las carreteras, la verdad. Como bien dice, tenemos una ley que no permite colocar túmulos, sino que creo que primero antes deberían dialogar con el ministerio para ver las soluciones previo a colocar los túmulos y buscar soluciones alternas al mismo. El artículo 2 de la ley establece que queda prohibido, sin autorización de la Dirección General de Caminos, colocar o construir talanqueras, garitas, túmulos, toneles o cualquier otro tipo de obstáculo sobre la cinta asfáltica y terracería de las carreteras a cargo del Ministerio de Comunicaciones, con el objeto de dificultar o impedir la libre circulación de vehículos. Los túmulos se encuentran colocados entre el kilómetro 148 al 150 de la Ruta Nacional 14 con dirección a Las Verapaces. Bueno, no me extraña esto, Sandy, porque Guatemala también se ha destacado por algo, ¿no? Existen las leyes, pero están las leyes para no cumplirlas. Podemos dar cuántos ejemplos. La ley y reglamento de tránsito nos dice que es obligatorio que todos tengamos por lo menos el seguro contra terceros. ¿Cuántos lo tienen? Esta ley, para poder circular de mejor manera en las carreteras, dice que no debe existir ningún tipo de obstáculos, entre ellos los túmulos, pero lo que más encontramos en varios tramos carreteros es específicamente túmulos. Y aquí hay que ver los dos lados, ¿no? Porque uno dice, ¡ala, qué molesto estar pasando todos estos túmulos, estar frenando! Se supone que es una vía rápida también con ciertos niveles de velocidad. Pero es que también si le quitan los túmulos van a aparecer autopistas en algunos casos, porque hay mucha irresponsabilidad de parte también de muchos conductores. Sí, Julio, la verdad es de que yo creo que hay puntos en los que pues sí se pueden ir estableciendo ciertos túmulos, pero también muy bien señalizados. Sí. Pero el problema también es de que a veces hay un exceso es demasiado considerable es y demasiado. En rutas principales también. Y pueden provocar accidentes también. Por supuesto. Y falta señalización, a veces los túmulos también parecen banquetas, entonces eso genera también un riesgo, Julio. Aparte de que genera un riesgo, vas dañando tu vehículo y ya el túmulo deja de tener esa función, porque ya parecen ser que están hechos, pero para arruinar los carros, los vehículos. Y esto es dramático, ¿no? Ahora, hay que proporcionar otro tipo de alternativas. Número uno, la primera alternativa, que ya lo hemos dicho también en varias ocasiones, es que en un nuevo pensum de estudios, ojalá en algún momento,
parte de lo que debiera estudiarse desde pequeñitos es la educación vial, para que esto empiece a quedar bien grabado en las mentes de los futuros conductores. Pero ese es un proceso. Es un proceso largo. ¿Qué se podría hacer? Por ejemplo, en estos lugares, obviamente donde hay cruces peligrosos, donde hay carreteras, donde hay poblaciones, aparte de señalizar esa situación, también con la antelación del caso para que la gente tenga su precaución, instalar, por ejemplo, pasarelas o instalar, como hacen en otros países, pasos subterráneos para atravesar las carreteras, porque es que también aquí viene la otra cuestión. No hay otra opción que atravesar, como dicen coloquialmente acá en Guatemala, que la ruta, es decir, la cinta asfáltica de la carretera, porque ¿por dónde pasas para ir de un lado a otro entre la población misma? Recordemos también que mucha de la planificación fue bastante extraña al momento de diseñar carreteras o poblaciones, porque se construyeron pasando en medio o a la orilla de los pueblos. Exactamente. El punto de las pasarelas, por ejemplo, yo no sé, lo pongo un poco en duda, Julia, porque también aquí falta educación en cuanto al uso de las pasarelas, porque, por ejemplo, hay lugares donde hay pasarelas, pero están de adorno, porque la gente igual se sigue cruzando la calle, entonces, no sé. Y eso es muy común. No sé qué semana atrás en otro espacio acá de Albavisión estábamos analizando eso precisamente, y una de las imágenes más simpáticas era que era un perrito, fíjate, pasando por la pasarela, ¿te recuerdas? Sí. Pero las personas pasando por debajo, por la carretera. Entonces, ¿qué se necesita también? Entonces, tenemos otras instancias. Está Provial, están las policías municipales de tránsito que cercano a esas poblaciones pueden también instalar ciertos puestos de control, ciertos conos o algo para que pueda disminuirse la velocidad mientras se atraviesa ese poblado y seguir, eso sí, sin interrumpir esa conducción, esa vialidad, porque muchas veces también pueden, como te decía, provocarse accidentes por eso mismo de los túmulos. Exacto. No están señalizados. Totalmente no, Julio. Pero mira, en este problema que se está registrando con la población de Salamá, así es. ¿Qué hacer? Porque también se le está dando cumplimiento a una ley que se creó hace varios años, no es de que este año empezara ni el año pasado, ya lleva varios años aplicándose, ya hay varios municipios, varios departamentos donde han retirado el excesivo número de túmulos que se tiene, pero aquí entonces se armó el descontrol, hay bueno, están enfrentándose los pobladores con las autoridades. ¿Cómo solucionar esta situación y hacer entender a la población? Solo en Guatemala nos pasa esto. ¿Sabes qué es lo que hay que hacer? En teoría fácil, ¿no? Pero se vuelve un problema social. Cumplir con lo que establece la ley. Sin embargo, vemos que no es tan sencillo, porque ¿qué pasó en este lugar? Se arma un bloqueo, se puede volver una situación tensa, entonces tenemos que ver... violenta. Y violenta, ¿no? A otros actores que deberían de estar ahí presentes, ¿no? Para tratar de evitar esa situación e instalar las famosas mesas de diálogo que en este país se instalan no sé cuántas para no llegar a ninguna solución. ¿Podemos ver unos datos? Vamos, Julia. Claro que sí, ahí tenemos los primeros datos en pantalla. El Ministerio de Comunicaciones, a través, escuche usted bien, por favor, de la Dirección General de Caminos, es el único encargado de mantener las condiciones de circulación en lo que son las carreteras del país. Existe una ley que también debe cumplirse, ¿no? Que especifica de manera clara que no se puede colocar ningún tipo de obstáculo como túmulos, garitas, talanqueras, etcétera, sin previa autorización del MICIBI en general. Sin embargo, las carreteras del país lo que están, Sandy, es saturadas, sobresaturadas, diría yo, de túmulos que los pobladores colocan. También hay que entenderlos, ¿no? Para evitar el exceso de velocidad de los conductores. Otra vez, falta de educación vial. Ha habido innumerables accidentes provocados ya sea por los túmulos o por la carencia de estos, en donde muchas personas han llegado a perder la vida. Así que parece ser que la opción de solución va por el cumplimiento estricto de la ley, por la educación que va a ser vial a todo tipo de nivel, que va a ser un proceso bastante largo, y por las soluciones alternativas que las autoridades locales y las PMTs también van a poder implementar en dichos lugares. Por de pronto, los túmulos van a seguir siendo una fuente, otra vez más, de conflicto. A ver entonces si se logra una solución, si logran las autoridades hacer cumplir la ley y se hace entender a la población entonces en lo necesario que es retirar estos túmulos. Correcto. Que marcan también un peligro, qué acuerdos se podrían llegar. Veremos entonces qué pasa en los próximos días. De momento nosotros debemos marcar una pausa y regresamos con noticias nacionales. Es correcto, así que por favor no cambie e inmediatamente estamos de vuelta con A la Medida.
Regresamos entonces con noticias nacionales destacadas durante este día. Y una de ellas es la localización de un grupo de migrantes haitianos que se encontraban de forma irregular en nuestro país. Entre este grupo se encontraba un bebé. Se trata de 7 hombres, 4 mujeres y 3 menores de edad, entre ellos un bebé. Los haitianos pagaron 18,000 quetzales a 3 guatemaltecos, quienes los trasladarían a bordo de 3 taxis piratas hacia la frontera de Tecún-Umán-San Marcos. Los extranjeros se encontraban en las afueras de un hotel ubicado en la zona 1 capitalina, cuando vecinos denunciaron que varias personas se escandalizaban en la vía pública. A la llegada de los agentes de la Policía Nacional Civil, se percataron que este grupo se encontraba de forma irregular en el país. De forma inmediata capturaron a los 3 coyotes identificados como Jairo Carranza, Noé Velázquez y Mario Castro, a quienes se les decomisó dinero, celulares y los vehículos en donde trasladarían a los migrantes. Mientras que los haitianos recibieron atención médica y se les practicó la prueba del COVID-19. Posteriormente fueron trasladados a la sede del Instituto Guatemalteco de Migración para ser retornados. Continuamos con la información nacional. Médicos del Hospital Roosevelt se pronunciaron con relación al aumento de ingresos de pacientes a la emergencia de ese centro hospitalario, no solo por COVID-19, sino que también por otras enfermedades. Vea la información aquí en A la Medida. Ante el continuo alto flujo de ingresos de pacientes a las emergencias, los médicos de la Junta Directiva del Hospital Roosevelt se pronunciaron para que se tomen acciones en beneficio de los pacientes. Parte de las solicitudes que señalaron es la contratación de médicos y profesionales en atención a la salud acorde a la ampliación de espacios en los centros asistenciales. Si nos van a pedir que ampliemos 25 camas, perfecto. Nosotros vamos a ampliar esas 25 camas, pero también que contraten 25 médicos especialistas, 25 terapistas de la respiración, 25 enfermeras graduadas, 25 auxiliares. O sea, no es solo de decirnos, miren, ustedes amplíen su captación de pacientes a 25 camas. No, tiene que haber una forma congruente de seguir un plan. Consecuentemente al incremento de pacientes COVID-19 y de otras emergencias, se ha cuadruplicado el trabajo para su atención en exámenes de laboratorio. Pacientes citados a 80, entonces se dan cuenta ustedes de la magnitud que tiene esto en la población, que la población necesita ser atendida y por eso es que se están de 20 programados en el contexto de pandemia a 80, entonces la necesidad es bastante grande en la población. Es por ello que se realizaron solicitudes a las autoridades para que se realicen y con ello dar soluciones a estas situaciones que se viven en los diferentes centros hospitalarios nacionales. Finalizamos la semana y agradecemos por su preferencia durante todos estos días. Regresamos el lunes para más análisis de la información. Que descanse. Así es, y le recomendamos por favor que se cuide, que no se aparte también de la programación de TN23, información nacional y por supuesto el ámbito internacional, sábado y domingo con el licenciado Andrés Estrada en Apuntes del Mundo. Chao, nos vemos el lunes. Feliz noche.